Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del docente Pedro Campos Ayala, enfermero egresado de la Universidad de San Gil. Pedro se ha desempeñado como docente formando profesionales del área de salud, en donde se ha caracterizado por la integración de principios prácticos en las competencias teóricas que imparte. En su carrera profesional, ha trabajado en instituciones de prestigio como Hospital Regional de San Gil, donde se ha desempeñado en diferentes servicios. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Bueno, entonces bienvenidos aquí a esta nueva capacitación acerca del cuidado integral del adulto mayor. El enfoque está tanto para enfermeros, auxiliares de enfermería, cuidadores, y pues la idea es dar un poco más de conocimiento acerca de todo lo que es el cuidado que ofrecemos nosotros como cuidadores de los adultos mayores. Entonces vamos a dar inicio. Por favor, si de pronto surgen dudas, preguntas, pueden ir haciéndolo a medida que vamos avanzando. ¿Listo? Entonces la primera unidad habla acerca de las generalidades del adulto mayor. Entonces, primero que todo debemos tener claro qué es un adulto mayor. ¿Alguien sabe qué es un adulto mayor? ¿Un adulto mayor es el que tiene más de 63 años? ¿Más de 60? Bueno, eso está como divididas las opiniones hoy en día a nivel mundial. Unos dicen que sobre 65, otros sobre 60. Entonces ya vamos a mirar qué dice la Organización Mundial de la Salud. Lo importante sí es saber que son personas pues que ya son un poco mayores, ¿sí? Y por ende pues tienen diferentes cualidades y capacidades en referencia a las personas que estamos un poco más jóvenes. Entonces, la definición y la clasificación del adulto mayor dice, pues uno, vamos a hablar sobre lo que dice la OMS, vamos a mirar la definición de persona mayor y la clasificación, los tipos de adultos mayores, las diferencias entre ancianidad, edad mayor y adultez mayor, y las cualidades específicas que tienen los adultos mayores en referencia al resto de los adultos. Entonces, el concepto como tal se llama adultez a la etapa del desarrollo humano que prosigue a la juventud y antecede a la vejez. Entonces, es una etapa como intermedia, ¿sí? Se acaba la juventud, ¿sí? Está el adulto joven, el adulto medio y el adulto mayor, ¿sí? Se acaba esta parte de la juventud que ya va a anteceder a la vejez. Es la etapa en que se obtiene la plena madurez física e intelectual del individuo y se obtiene la plenitud de los derechos y deberes sociales legales. Entonces, más o menos en esta etapa es donde también las personas están pensionando, están recibiendo como el gozo al trabajo de tanto tiempo, de tantos años, y pues hay muchas características que se encuentran en esta etapa de la adultez. La adultez biológica como tal, entonces un adulto es aquello que ya ha alcanzado su desarrollo pleno, de acuerdo al diccionario de la RAE, se trata de un adjetivo que procede del vocablo latino adultus, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Ya para la biología, un organismo alcanza la adultez
cuando ya puede reproducirse, en el caso del ser humano, entonces la noción se vincula además de diversas cuestiones legales y culturales. Entonces, sabemos que una persona al cumplir los 18 años ya legalmente es adulto, ya tiene deberes económicos, deberes legales, deberes jurídicos, ¿sí? Entonces, eso es lo que va haciendo como la diferencia. ¿Y cuándo se convierte una persona en adulto? Entonces, cuando ya hay madurez sexual, llega durante la adolescencia, aunque la madurez cognitiva requiere más tiempo. Entonces, al final de la adolescencia, a los 18 años, se adquiere la adultez legal, ¿sí? Ya hay derechos civiles, ¿sí? Se puede votar y en la mayor parte de los estados se pueden casar sin autorización de los padres. En la sociología se considera que una persona es adulta cuando se sostiene por sí misma o ha elegido una carrera, ha estudiado, se ha casado o ha iniciado una relación romántica importante o ha formado una familia. Entonces, si nos fijamos, el ser adulto connota muchas cosas, no es solamente la edad, sino todos los procesos que hacen parte de ese desarrollo durante la edad. Ahora, diferencia entre adultez y madurez. Entonces, la adultez no es algo que se pueda definir de una misma forma para todos los casos. No se trata de un concepto enlazado obligatoriamente a la madurez física ni a la edad del individuo. Entonces, por ejemplo, nos vamos a la farándula. Conocemos personas, conocemos actores que, digamos, se ven físicamente adultos, incluso adultos ya grandes, pero con tendencia a hacer acciones de niños, de adolescentes. Vemos personas de 50 años que se comportan como adolescentes de 15 años. Vemos personas de 20 años que se comportan como adultos de 60 años que tienen muchísima madurez. Entonces, si nos fijamos, la adultez no connota madurez, ni la madurez connota la edad, ¿sí? Ese es algo intrínseco en cada persona. Entonces, esto no quita que ante la ley sean adultos, obviamente. Delante de la ley seguirán siendo adultos y tendrán los mismos derechos y deberes civiles y legales. Pero desde el punto de vista social están más cercanos a la infancia. Entonces, entre más inmaduro socialmente, se dice que es más infante, está más cercano a la infancia. Y lo mismo suele suceder cuando uno encuentra ciertas actitudes en las personas donde podemos analizar que son adultos de, como les decía, 50 años o más, pero se comportan como niños. Entonces, ahí está la definición y la connotación de lo que tiene que ver la madurez. Ahora sí, un adulto mayor, que es lo que nos interesa en esta tarde. Entonces, un adulto mayor es el individuo que se encuentra en la última etapa de la vida, la que sigue tras la adultez y antecede el fallecimiento de la persona. Entonces, digamos, la adultez mayor sí tiene un origen de partida, ¿sí? Una edad, pero no se sabe hasta cuándo. Sí, puede ser 20, 30 años, 10 años, 2 años, 1 año después de que inicia su etapa de adultez, adultez mayor. Sí, y pues sabemos que muchas personas mueren incluso antes de llegar a la adultez. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, los adultos mayores son las personas que sobrepasan los 60 años de vida. O sea, están ya iniciando la etapa de la vejez. Hay otras definiciones que incluyen rangos de edad mayores o menores, pero lo cierto es que el envejecimiento del cuerpo es diferente por cada persona y la edad no tiene que ser un impedimento para nada. Entonces, ¿qué es lo importante? Uno, gozar de una buena salud física y mental. Como escuchamos por ahí coloquialmente, vieja la cédula. ¿Sí? Muchas veces le dicen a uno, no, usted ya con 40 años está bien. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué nota en realidad la vejez en una persona? Entonces, depende también de su estado físico, su salud mental,
¿sí? Su salud física como tal, su apariencia. Entonces hay diferentes y características que se pueden analizar en cuanto a una persona para poder definir incluso sobre su edad y su adultez. ¿En qué se caracteriza el adulto mayor? Entonces, uno, porque son personas que han vivido más. Entonces, a diferencia de yo que tengo 40 años, una persona que tiene 60 años ha vivido muchísimo más, ¿sí? Entonces, tiene más experiencia de vida, tiene experiencias acumuladas, tiene más cosas que contar, ha vivido cambios sociales y demográficos que yo no viví, así como yo he vivido cambios sociales y demográficos e incluso tecnológicos que no vivieron las personas que hoy en día tienen 25 o 20 años. Entonces, todo depende de la etapa y del el periodo en que hemos nacido. Entonces, esta etapa inicia a partir de los 60 años en adelante. Como les decía, hay personas que llegan a los 80, a los 90, a los 100, 105 años y pues, digamos, han vivido muchísimo más. Ahora, importante saber que las características dependen del estilo de vida y de la salud de la persona. Entonces, en general, un adulto mayor, muchas veces los que son cuidadores se pueden sentar a hablar con su paciente y él les contará historias por allá de 1950, de los 60, de los 70, ¿sí? Aparte van a tener mayor madurez emocional, son personas más resilientes, que saben cómo llevar los problemas. Algunos, igual pues como les decía, también está muy relacionado con la madurez de todo lo que ha ocurrido dentro de su misma vida. Pero ellos cuentan con menor capacidad física, aunque tienen mayor aceptación a los cambios y pues también tienen mayor tiempo libre para la reflexión. Ahora, esto lo hablamos en general, pero sabemos que hay muchos adultos mayores hoy en día que tienen 70, 75 años y todavía trabajan. Entonces hay que también mirar las implicaciones económicas y sociales en las que vive pues cada individuo. En el mundo, más o menos a mediados del siglo pasado, se comenzó a evidenciar el fenómeno a nivel mundial, el envejecimiento de la población con un incremento gradual de las personas mayores. Esto, pues, ¿en qué va? Tiene mucho que ver en el cuidado y el autocuidado, ¿sí? En el cuidado de la salud, en el autocuidado que cada uno tenemos hacia nosotros mismos, cosas que antiguamente pues no se daban tanto. La expectativa de vida ha ido aumentando, ha ido creciendo gradualmente. Sí, hace unos años la expectativa de vida era hasta los 40, 50, máximo 60 años. Hoy en día la expectativa de vida promedio en algunos países llega hasta los 85 años, en otros menos. Sin embargo, aquí en Colombia yo he conocido pacientes de 102, 105 años. Entonces, digamos, es variable, pero hay una media donde nos dice que más o menos el promedio es ese, unos 85 años. Entonces, por un lado, los factores, la disminución de la mortalidad ha contribuido al incremento de la esperanza de vida y por otro lado, ha disminuido el número de nacimientos. Entonces, hoy en día también hay control de la natalidad y ya no se tienen hijos como antes. Sí, por ejemplo, en mi caso, hace 40 años las familias solían tener 3, 4, 5 hijos. Hace 60, 70 años eran hasta 14 hijos en una sola familia. Hoy en día una familia está compuesta máximo por 2 hijos. Si ya se le coló el tercero y muchos solamente piensan en un solo hijo. Entonces fijémonos que todo socialmente va cambiando. Ahora, también tenemos que tener en cuenta los desarrollos científicicos, tecnológicos, educativos, sociales, y han logrado que las personas también vivan más años. Entonces, vemos el avance de la medicina, el avance de la industria farmacéutica, en sí también lo que es la vacunación. Tenemos muchísimos avances que hoy en día nos han ayudado
a mejorar la calidad y expectativa de vida de la población. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué es un geronte. Geronte es cada uno de los miembros de la gerusia o gerusía. Dentro de la antigua Esparta, la gerusía era uno de los órganos de gobierno y estaba compuesto por 28 miembros, pero en la gerusía los miembros deberían tener al menos 60 años de edad. De ahí que viene el término geriatría y geriatra, que es el especialista de todo lo que tiene que ver con adultos mayores. ¿Y qué es la gerontología? Ciencia que estudia el proceso del envejecimiento dentro de criterios biológicos de normalidad. Entonces, si no hay normalidad, ¿qué quiere decir? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué quiere decir si un proceso biológico de envejecimiento no es normal? Pronto por la edad. Pues la edad como tal sí, por el envejecimiento, pero o sea, ¿a qué se debe que a medida que vamos avanzando, los procesos, los criterios biológicos nuestros vayan en declive muchas veces? Entonces, por ejemplo, las enfermedades, ¿sí? Esa es una de las causas más grandes. Las infecciones, las bacterias, los virus, recordemos en el tiempo del COVID, cuando hubo esta pandemia, y donde fácilmente la gente quedaba infectada por este virus, ¿sí? Cómo estos procesos biológicos se vieron alterados y cómo las personas se enfermaban y morían, ¿sí? Entonces, la gerontología pues estudia el envejecimiento dentro de los criterios biológicos de la normalidad. Incluye la investigación del envejecimiento fisiológico y por tanto la prevención del envejecimiento patológico. Entonces, todo lo que se refiere a patológico, estamos hablando de enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿cómo prevenimos enfermedades en el paciente adulto mayor para evitar que lleguen complicaciones al ir avanzando su edad? La geriatría es la rama de la medicina que se ocupa no solo de la prevención y asistencia a las enfermedades que presentan los adultos mayores, sino también la recuperación funcional y su reinserción en la comunidad. Esto lo dice la Sociedad Geriátrica Británica. Entonces, digamos, como todo en medicina, para cada problema siempre se busca una solución. En este caso, lo que estamos buscando es que la persona se pueda rehabilitar, que la persona pues se pueda reinsertar a la comunidad, ¿sí? Pero pues hay muchos factores que influyen entre el sí y el no de esta reinserción. Los factores, por ejemplo, los económicos, la salud misma como tal, la nutrición, ¿sí? Entonces depende también de cada situación particular cómo una persona puede avanzar o puede continuar en el mismo declive, o sea, su salud puede también ir menguando, disminuyendo. Y el envejecimiento son una serie de modificaciones morfológicas, o sea, de la forma del cuerpo, psicológicas, funcionales, bioquímicas, que origina el paso del tiempo sobre los seres vivos. O sea, esto es normal, totalmente normal. Así como, por ejemplo, nosotros muchas veces tenemos una mascota desde que nace hasta que muere, ¿sí? Vemos todos esos procesos desde el crecimiento hasta llegar a su adultez y después cómo empieza su vida también al ocaso. Al igual pues pasa con los seres humanos. Cada ser vivo, dependiendo de su especie, tienen una línea de vida y esa línea de vida tiene el mismo orden: nacimiento, crecimiento, su reproducción en caso tal, hasta que llega a su muerte. Se caracteriza por la pérdida progresiva con el tiempo de la capacidad de reserva del organismo y la adaptación ante los cambios. Es universal, en todos lados pasa, es intrínseco, o sea, es dentro de cada persona, se da de diferente manera, pero siempre llega a lo mismo, es progresivo y es deletérea.
Entonces, poco a poco, este avanza y pues finalmente termina pues con la muerte de la persona. En el envejecimiento hay cambios morfológicos y funcionales, hay disminución de la capacidad de adaptación y hay disminución de la capacidad de reserva y esto lo lleva a la fragilidad. Entonces yo creo que para nadie es un secreto, todos sabemos que un anciano o un adulto mayor es más frágil que prácticamente un niño, ¿sí? Es más frágil ante los golpes, es más frágil ante las enfermedades, fácilmente se pueden complicar. Entonces, ¿en qué tiene que ver esto? Precisamente en el mismo envejecimiento como tal. Como lo dice aquí, los mismos cambios morfológicos y funcionales hacen que se disminuya la capacidad adaptativa y la capacidad de reserva. Entonces, está el envejecimiento activo. ¿Sí? En los pilares del envejecimiento activo está el bienestar, que es la salud integral de la persona, la participación, que es el desarrollo social, y la seguridad, que es toda la parte de la legislación. Esto hace que haya un envejecimiento activo. Entonces, no es lo mismo tener un adulto mayor o un anciano que haga parte de la sociedad, que haga parte de todos los procesos que se dan dentro de una misma familia, un barrio, una comunidad, hacer un adulto mayor que viva en su casa y no salga absolutamente para nada. Esta participación, este desarrollo social hace que la persona pues se sienta útil. Y la mayoría de abuelos les gusta sentirse útiles, ¿sí? Muchas veces ustedes escucharán, no, es que yo quiero sentirme útil, yo quiero salir, quiero hacer algo, no quiero estar encerrado en casa. Sí, precisamente porque son personas que fueron activas toda la vida y de alguna manera quieren seguir siendo útiles para la sociedad, para su familia, para su comunidad. ¿Sí? En la tercera edad, pues vamos a encontrar tres pilares que se unen el uno con el otro. Es la discapacidad que se va dando a medida que va avanzando la edad, las comorbilidades, que son las enfermedades que se pueden presentar, que están muy relacionadas como tal con la edad, y la fragilidad. Y la fragilidad sí está relacionada directamente pues, con el avanzado estado de la misma edad de la persona. Entonces, el adulto mayor frágil es un concepto que aparece en la década de los 80 y desde sus inicios ha sido un concepto difícil de definir. Y más porque muchas veces tenemos una comunidad de adultos mayores, digamos todos de 80 años, y van a encontrar o vamos a encontrar adultos mayores que tienen muchas deficiencias, que son en realidad frágiles, como adultos mayores de la misma edad que tienen más energía casi que uno. Entonces, es difícil definir este concepto cuando no hay una normalidad. Hay unos pacientes o unas personas que se ven muy frágiles para la edad, sí, incluso 60 años y ya se ven como si fueran 80, y hay personas de 80 que se ven como si fueran de 40. Entonces, eso hace que la definición sea un poco más compleja. Se emplea para identificar en la comunidad de los adultos mayores, especialmente los vulnerables, y por eso se da una especial atención, tanto preventiva como asistencial. Entonces, de ahí nace el concepto de todo lo que es la seguridad social, en salud, en que hay una especial atención en los adultos mayores, precisamente por su misma vulnerabilidad, y pues porque requieren cuidados especiales. La discapacidad, que también se da en la adultez, sí, es la restricción o la ausencia de la capacidad para realizar una actividad de acuerdo a las capacidades individuales. Ahora, no quiere decir que todo adulto mayor tenga una discapacidad o que todo adulto joven no pueda tener una discapacidad. Entonces, vemos adultos jóvenes discapacitados, de pronto por secuela de alguna enfermedad, de pronto por algún accidente de tránsito, en fin, hay diferentes causas que pueden llevar a una persona a una discapacidad. Entonces, ya sea las alteraciones del desempeño de una actividad habitual,
Entonces vemos muchas personas, por ejemplo, que sufren del túnel del carpo, ¿sí? Personas que trabajaron toda la vida amasando, haciendo que tamales, haciendo que pan, en fin, y tienen un daño ya en sus músculos y tienen, por ejemplo, un daño en el túnel del carpo también. Entonces, fíjense que son alteraciones en el desempeño de una actividad habitual, en la ejecución de tareas, en aptitudes, incluso en la parte conductual, pues conductas, y pues esto mismo genera problemas de adaptación que limitan el funcionamiento de cada individuo. Pueden ser estas discapacidades de tipo permanentes o transitorias y pueden ser reversibles o irreversibles. ¿Eso de qué da? Depende de la enfermedad, depende de la discapacidad como tal, depende de la causa. Entonces, la discapacidad surge de la disfunción de uno o varios sistemas, mientras que en la fragilidad siempre hay un componente multisistémico. Entonces, por ejemplo, un adulto mayor que tiene riesgo de caídas. Sí, vemos aquí el ejemplo, es una persona que usa gafas, aparte usa caminador. Sí, si nos fijamos, ya hay dos componentes en dos sistemas diferentes. Uno es el sistema locomotor y otro es el sistema visual, ¿sí? O el sistema óptico. Es una persona que no ve bien y no puede caminar bien. Tiene más riesgo de caerse y de esta manera sufrir otro tipo de alteraciones. Entonces, la discapacidad no tiene necesariamente que asociarse a la inestabilidad, hecho que es intrínseco a la fragilidad. ¿Sí? Muchas veces vemos personas que pues están discapacitados, pero no tienen inestabilidad como tal. Obviamente siempre van a haber riesgos, no solamente para un adulto mayor, sino para todas las personas. Pues vamos a ver este corto video. Artículo 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán a la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad. Promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado garantizará los servicios de la seguridad social integral. El Estado les garantizará el subsidio alimentario en caso de indigencia. Listo, entonces este video habla sobre la normatividad que hay aquí en Colombia para los adultos mayores, cómo el Estado protege a los adultos mayores. Entonces, por medio de subsidios, por medio de una vivienda digna, por medio de seguridad alimentaria, por medio de beneficios en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, de tal manera que pueda acceder a los diferentes subsidios que el mismo Estado o el gobierno les provee para ellos. Entonces, esto lo habla el artículo, ahora se me olvidó, 46 de la Constitución del 1991. Entonces, cualquier cosa, si le llegan a preguntar en algún momento, bueno, pero aquí en Colombia, ¿qué? Entonces, en Colombia, el artículo 46 de la Constitución del 91 habla sobre los derechos que tienen los adultos mayores para las diferentes, para los diferentes ámbitos de su bienestar. Entonces, no solamente el bienestar físico ni en su salud, sino también su bienestar mental y su bienestar alimentario. La normatividad dice la Política Nacional del Envejecimiento y Vejez, la Ley 1251 del 2008, por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores, que tiene por objeto proteger, promover, restablecer y defender los derechos de los adultos mayores. Se crearon los centros vida. Yo creo que aquí todos hemos conocido como mínimo un centro vida. ¿Sí? Esto fue según la ley 1276 del 2009, se establecen nuevos criterios de atención integral del adulto mayor en los centros vida que tienen como objeto la protección a las personas de la tercera edad o adultos mayores de los niveles 1 y 2 del SISBEN. Antiguamente pues eran solamente los ancianatos, no se llamaban todavía centros vida, ya se generó como una mejor organización. Y la ley 1850 del 19 de julio del 2017
por medio de la cual se establecen medidas de protección al adulto mayor en Colombia. Se modifica la ley del 1251 al del 2008 y la 1315 del 2009, la 599 del 2000 y la 1276 del 2009. Se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono y se dictan otras disposiciones. Entonces, ojo aquí, importantísimo, sobre todo pues las personas que cuidan a adultos mayores. Si ustedes ven que hay casos de maltratos, esos son denunciables y pues queda dentro de nuestra conciencia el hecho de ver y, llegar a tolerar ese tipo de abusos. Entonces es un deber civil y moral que tenemos nosotros al ver cuando hay abuso, cuando hay maltrato, denunciarlo, ¿sí? Son personas vulnerables, muchas veces son adultos mayores que están en estado de postración, que no se pueden defender. A veces puede llegar a no haber cosas que en realidad no son correctas, ¿sí? Donde le pegan a los abuelos, donde los maltratan. Yo precisamente viví en un barrio en Bucaramanga hace unos años, donde detrás de mi casa había un hogar geriátrico y todos los días levantaban a los abuelos a las 4 de la mañana, los desnudaban a todos, los sentaban en unas sillas en el patio de la casa del respaldo y los bañaban con manguera. Entonces, ¿será que eso es maltrato o será que no es? Ahora, aquí dice María del Carmen, lo que pasa es que no siempre es maltrato físico, sino también psicológico. Y eso es muy importante. Muchas veces no se maltrata físicamente a la persona. Entonces, pueden encontrarse un abuelito de pronto retraído, triste, no hablan, pero físicamente se ve bien, ¿sí? A veces es maltrato físico, el paciente con hematomas, con golpes, con torceduras, con pellizcos marcados. Entonces, pues hay que tener en cuenta que de todo se ve. Y la idea es que logremos denunciar esas cosas. O sea, eso no es correcto. Uno pues siempre debe pensar, o sea, la persona que está uno atendiendo podría ser también mi familiar. Me gustaría a mí que atendieran a mi familiar de esa manera, que le pegaran, que no le dieran de comer. Pues muchas veces el hecho de que son pacientes que no pueden comer por sí solos, pero tampoco alguien le escucharían, sencillamente le tiran la comida ahí, si pudo comer bien y si no, no. Hace muchos años aquí en San Gil tuve un familiar, era hijo de un tío abuelo mío. A él no sé, creo que era como problemático, no recuerdo muy bien, pero pues a él lo internaron en el ancianato desde muy joven. Y contaba a mi nona, mi abuela, de un día que fue a visitarlo, él era sobrino de ella, fue a visitarlo, lo tenían en una silla de ruedas, le habían puesto la comida ahí, pero no se la daban. Y él pues agarraba, él tenía como una parálisis en los dos brazos, porque a él lo habían apuñalado, y esas fueron como sus secuelas. Y él como podía agarraba la comida y se la echaba en la boca, pero se le caía más al piso que lo que él comía. Sí, entonces triste ver que, digamos, ver a una persona vulnerable que no puede valerse por sí misma y aún así nosotros no tener como la misericordia y el corazón de poder ayudarlo. Entonces, ese es como ese es el chip que es importante cambiar. Aquí dice, yo tuve un paciente que los hijos lo regañaban mucho porque él pedía que la atención fuera diaria, porque la atención era cada 3 días. Cada 3 días se bañaba y se le cambiaba el pañal. Ese es el maltrato físico y psicológico. Ahí sí se hace maltrato de las dos cosas. Hay maltrato tanto físico como psicológico.
es una persona que muy probablemente se va a sentir como si fuera un estorbo para todos. Aquí escribieron, caso Brota en una ocasión también le quitaba parte de sus pertenencias y ella solo lloraba. Eso es un maltrato psicológico, ¿sí? O, por ejemplo, no burlarse de la persona, ¿sí? Es una persona que muchas veces no se puede ni siquiera mover y sin embargo encontramos cuidadores, encontramos auxiliares de enfermería, incluso enfermeros llegan y se burlan del paciente. Entonces, o sea, ojo, mucho cuidado con eso. Acordémonos que la vida es un boomerang y lo que hacemos en cualquier momento se nos puede devolver. La Política Pública Nacional del Envejecimiento Humano y Vejez del 2022 al 2031 es una política que está concertada, tiene su referente normativo que lo acabamos de ver y está basado en la realidad, ¿sí? Dice alguien aquí, yo cuidaba a un paciente que sufre de mucha ansiedad y lo amenazaban con llevarlo al ISNOR para que se calmara, ¿sí? Entonces, muchas veces los pacientes se calman, ¿sí? Le dicen, no, me lo voy a llevar para el ISNOR y de una vez, pero o sea, uno dice, bueno, si el paciente está así o está presentando diferentes conductas, por algo debe ser. Entonces, muchas veces no se le está prestando la atención debida y el paciente, pues, de alguna manera está llamando la atención. Los ejes de esta política son la promoción y garantía de los derechos humanos de las personas adultas mayores, un envejecimiento activo, una protección social integral y importantísimo, la formación del talento humano e investigación. El talento humano precisamente son ustedes, son quienes atienden a los pacientes, son quienes les proveen una mejor calidad de vida. Ahora, la calidad de vida depende pues también de cómo ustedes o cómo nosotros estemos dando esos servicios, si en realidad son de verdad de calidad o lo hacemos únicamente porque me pagan y ya. Aquí habla alguien también, eso lo veía la abuela de mi pareja por parte de la mamá de mi pareja. Muchas veces discutí con ella, pero no sabía que se hubiese podido hacer algo. ¿En qué sentido? Dice, ¿aún puedo hacer algo? No entiendo en qué sentido. Entonces, no sé, siquiera ponga el audio y lo charlamos y analizamos la situación. Ya. O sea, en el caso de Alejandra, claro que se puede hacer una denuncia, sí, se puede hacer una denuncia ante una autoridad competente, ya sea una comisaría de familia, ya sea una estación de policía, donde usted denuncie ese abuso, ¿sí? Entonces es un deber moral que tenemos nosotros como personas, ¿sí? Y más que en el caso nuestro, que tenemos un poco más de conocimiento, el hecho de saber que hay abuso y pues no se está haciendo nada. Entonces muchas veces presenciamos los abusos, nos damos cuenta de que hay abuso y nos quedamos callados. Esa no es la idea. La idea es que si nosotros presenciamos un abuso, pues actuemos, hagamos algo por evitar, por mejorar, por darle una calidad de vida a esa persona abusada. ¿Sí? Es una persona que está vulnerable, muchas veces no puede salir de su casa, muchas veces ni siquiera puede salir de su cama, está encamado. ¿Sí? Y si hay alguien que pueda de pronto hacer algo por esa persona, somos nosotros los que estamos presenciando y ya tenemos un poco más de conocimiento. ¿Listo? Entonces, de esta manera, pues finaliza todo lo que tiene que ver con la primera unidad que habla sobre la adultez, los adultos mayores, que los hace más vulnerables en diferencia del resto de la población, y pues cómo nosotros como cuidadores tenemos un deber civil y moral de denunciar
¿sí? Hay unas políticas públicas que protegen a los adultos mayores y pues busca que ellos sean garantes de los derechos humanos, ¿sí? Pero para que ellos puedan obtener sus derechos humanos, muchas veces se requiere también de que nosotros, por nuestra parte, denunciemos. Sin denuncia, pues igual no se puede hacer nada, ¿listo? Sí, Bueno, señor. ahora vamos a hablar de la polifarmacia y los síndromes geriátricos. Entonces, aquí de quienes están conectados, ¿todos tienen algún paciente al cuidado? Cuéntenme a ver. Sí, sí, señor. Bueno, aquí alguien dijo que sí. Ahora, de los que están conectados, ¿todos dan medicamentos? Sí, también, bueno, Bueno, aquí hay alguien que dice que sí, no sé en el chat. Entonces, resulta y pasa que a medida que una persona va avanzando en su edad, muchas veces tiene muchas comorbilidades, o sea, tiene varias enfermedades al tiempo. Podemos encontrar pacientes que sufren de diabetes, hipertensión, colesterol alto, de la tiroides, del riñón, en fin, tienen Alzheimer, o sea, son muchas enfermedades. Y pues son pacientes que requieren muchos medicamentos. Eso se llama polifarmacia. ¿Sí? Aparte de todo, pues pueden haber síndrome geriátrico. Ya vamos a ver qué es eso. Entonces, es importante que nosotros tengamos conocimiento acerca del manejo de los medicamentos. Uno, para poder saber cómo se los vamos a dar al paciente. ¿Sí? No escoger una cocorita, echar todos los medicamentos y vengan en los por el paciente y que los tome todos de una vez porque pues podemos con el tiempo generarle daños al paciente. Los síndromes geriátricos, dice aquí un pensamiento de Fernando de Rojas, nadie es tan viejo que no pueda vivir un año más, ni tan mozo que hoy no pudiese morirse. ¿Sí? Entonces, o sea, aquí independientemente de que si la persona está muy vieja y a veces salen con el chiste es que nos está robando oxígeno, ¿sí? Nadie está tan viejo que pueda vivir un año más y ninguno estamos tan jóvenes como para no morirnos hoy mismo, ¿sí? O sea, eso no define el tiempo de vida de una persona, ni la salud, ni la enfermedad, ¿sí? Vemos gente joven que muere y vemos gente vieja que ahí está y ya va llegando a los 100 años. ¿Qué son los síndromes geriátricos? Entonces, son todos los problemas más comunes o problemas que son más problemas que enfermedades concretas aisladas, y son como tal, digamos, las complicaciones que se pueden dar y que pueden ser secundarias a una enfermedad. La etiología es multifactorial y se relaciona uno con otro. Son prevenibles junto con sus complicaciones. Entonces, por ejemplo, la instabilidad y las caídas, sí, ya sabemos que un adulto mayor fácilmente se puede caer. Ahora, puede ser secundaria al mareo y al vértigo, pero también puede ser secundaria que a medida que envejecemos nuestros músculos pierden tonalidad. Hay otro problema que es bastante común, que es la incontinencia urinaria, la incontinencia fecal, la constipación y la impactación fecal, perdón, si son pacientes que están encamados, que poco se mueven, se movilizan, pues eso también afecta considerablemente todo lo que tiene que ver el proceso digestivo, inmovilidad y lesiones por presión y la depresión. Entonces, todos tengo que una pregunta. ¿Sí, señora? ¿Cómo haríamos en el caso, como usted comenzó hablando de los medicamentos, cómo haríamos en el caso, por ejemplo, si contamos con, ¿qué le puedo decir? 26 pacientes dentro de un geriátrico y cada uno toma su dosis correspondiente según fórmula médica que le envían. Y o sea, uno toman a las 7 de la mañana, unos toman a las 8, unos toman a las 9. Pasaríamos todo el día dándole medicamentos al paciente y si llega el medicamento del mediodía, todavía estamos en el medicamento de la mañana, más o menos, ¿cómo haríamos allí? Qué pena la pregunta. Y lo que pasa es que pues hay que saber exactamente qué medicamentos son para saber cuáles se pueden combinar con cuál y cuál no se debe combinar con cuál.
Ejemplo, si el paciente tiene 2 antihipertensivos en la mañana, lo ideal es darle uno, por decir, a las 8 y el otro a las 10 de la mañana, ¿sí? Por ejemplo, tiene amlodipino y tiene losartán, ¿sí? O sea, no le vamos a dar todo al mismo tiempo porque podemos hipotensar mucho al paciente. Ahora, hay muchos pacientes, como se dice vulgarmente, están tan toreados que usted le da los medicamentos al tiempo y ya prácticamente que no les hace ningún daño ni para bien ni para mal, o a veces ni siquiera les hacen ni el efecto deseado ni el no deseado, ¿sí? Pero también hay unos medicamentos Exacto. que no se deben mezclar junto con otros, pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más Sí, adelante, claro. ¿sí? Entonces, todo lo que son Gracias, profe. de nada, todos los que son problemas concretos, sí, en un paciente, pero que no son enfermedades, son síndromes geriátricos. Entonces, el riesgo de caídas, los mareos, las incontinencias, las constipaciones, la misma inmovilidad, la depresión, todo esto hace parte del síndrome geriátrico, pues que es lo que hay en la adultez mayor. La importancia es que esto genera un deterioro o físico o psicológico, socioeconómico. Puede generar también incapacidad permanente, maltrato, institucionalización, afecta también la calidad de vida y puede incluso llevar a la persona hasta la muerte. Entonces, por eso es importante uno pues conocer de estos riesgos para uno poder mitigarlos. Entonces, las causas más comunes de mortalidad en adultos mayores, por ejemplo, en la Ciudad de México, son las enfermedades del corazón, seguidas de la diabetes, tumores malignos, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades hepáticas, accidentes, afecciones del periodo perinatal, influenza y neumonía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el EPOC y malformaciones congénitas. Entonces, aquí está todo un tipo como de, si nos vamos con las 5 primeras o 4 primeras, están muy relacionadas con el adulto mayor. Las primeras 4 enfermedades: cardíacas, diabetes, tumores y enfermedad cerebrovascular. O sea, ahí está prácticamente abarcando casi todo. Las condiciones crónico-degenerativas más comunes reportadas por cada 1.000 adultos mayores de 65 años fueron artritis, hipertensión arterial, enfermedad cerebrovascular, hipoacusia, que es la sordera, las cataratas, que generan problemas de visión, deterioro del aparato musculoesquelético o locomotor, la sinusitis crónica, que es una infección en los senos paranasales, la diabetes, el tinnitus, que son pitidos en los oídos, y el deterioro visual como tal. Si nos fijamos, todo es degenerativo, todo va aumentando progresivamente con los años. ¿Sí? Y pues vamos a lo mismo. El envejecimiento está relacionado con la fragilidad, el buen funcionamiento en reposo también, la reducción de la homeostasia, que es el equilibrio que tiene el cuerpo para poder mantener todas las funciones vitales, también están relacionados con la fragilidad. ¿Sí? Hay una relación estrecha con las enfermedades. El aire acondicionado me pone ridículo. También hay datos clínicos como la sarcopenia, que es que se le bajan todos los niveles de glóbulos de la sangre, glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Al paciente se le disminuyen todos estos, las defensas, la hemoglobina y las plaquetas. Hay infatigabilidad, desnutrición, abandono, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta, todos estos problemas de la adultez llevan al paciente a estar en un estado de fragilidad y por ende, en este estado de fragilidad, pues el paciente se nos puede enfermar. Entonces, el primero, inestabilidad y caídas. La importancia es que hay un factor de fragilidad para el anciano o es un factor, el riesgo de caer y hacerlo más veces aumenta con la edad. ¿Sí? Aumenta también el riesgo de fallecimiento por caídas. ¿Qué pasa?
Un paciente adulto mayor que se cae tiene un riesgo altísimo de hacer la famosa fractura de cadera, que yo creo que todos hemos escuchado eso. Y después de la fractura de cadera, hay un riesgo que se dice, lo estaba comentando hace poco el ortopedista en la UCI, donde yo trabajaba, entre más días se demore en operar un paciente que tuvo fractura de cadera, más es el riesgo de que el paciente se muera. Entonces, si el paciente se fracturó hoy y se opera mañana, el riesgo disminuye más o menos, el riesgo de muerte disminuye un 80%. ¿Sí? Si el paciente se opera pasado mañana, estaría disminuyendo más o menos un 50%. Si se dejan 3 días, un 30%. Y si se dejan 4 días o más, ya el riesgo de muerte es muchísimo más alto. Entonces, un paciente que, decía el ortopedista, prácticamente si sobrevive, es un milagro. Entonces, fíjese la importancia de lo que es una simple caída y todas las consecuencias que pueden acarrear para un adulto mayor. Las caídas son más frecuentes en las mujeres. De 2 de 3 ancianos que caerán de nuevo en los próximos 6 meses. El registro de una caída se considera el factor predictor de fractura de cadera a 1 año. ¿Sí ven? Entonces, fíjense que la fractura de cadera es supremamente importante y pues es un factor muy delicado que puede generar mortalidad. La prevalencia es del 30 al 50% con incidencia anual del 25 a 35%. Del 10 al 25% de las caídas en el adulto mayor, estas provocan fracturas y el 5% requieren hospitalización. Y las caídas son el 30% de la causa de muerte en los mayores de 65 años, como lo estaba diciendo, sobre todo cuando son fracturas importantes. Diferente cuando es una fractura, por ejemplo, de muñeca, ¿sí? Que pues hay unos factores que están más asociados incluso con la anestesia. Los factores de riesgo, entonces, los factores de riesgo que tienen mayor probabilidad de caída, hay intrínsecos y extrínsecos, pero ¿cuáles prevalecen? Más en la parte intrínseca, entonces está la disminución del diámetro de la pantorrilla. Entonces sabemos, no sé si ustedes analizan el cuerpo de su paciente, de sus pacientes, sus pantorrillas son mucho más delgadas que cualquier persona joven. Quiere decir que se ha perdido mucha masa muscular. Ahora, hay pacientes que tienen imposibilidad de mantenerse de pie al menos 5 segundos, perdón. Y la disminución del arco reflejo mecánica articular es deficiente al arco reflejo como tal. Todo esto pues tiene que ver con el mismo envejecimiento. ¿Sí? Pues por eso es importante saber que un adulto mayor muchas veces uno dice, no, es que no se ayuda. Y resulta que no es que no se ayuda ni quiere ayudarse. Lo que pasa es que él está frágil. ¿Sí? Es un paciente que ya no aguanta un ajetreo igual al que nosotros que estamos jóvenes, pues lo podemos aguantar. Entonces, a veces, digamos, se le hace a uno fácil decir, bueno, ¿será que el paciente de verdad está tan enfermo? ¿Se está haciendo el enfermo? Entonces, aquí ya sabemos, son factores dentro del paciente que hacen que él no responda al igual que una persona pues adulta. Hay pérdida del equilibrio y hay deficiencia muscular compensatoria. ¿Sí? Hay otras cosas que son oculares que generan el 50% de inestabilidad y de esta manera generan el 82% de caídas, ya sea por cataratas, por mala adaptación a la luz o por disminución de la agudeza visual como tal. Hay otros factores que están en el equilibrio, en el oído, pues hay pobre equilibrio durante el movimiento, hay alteración en la propiocepción y el paciente pues se marea y se cae fácilmente. Entonces, si nos fijamos, de alguna manera los pacientes adultos pierden sus capacidades vitales y poco a poco, pues como su salud va en declive, tienen muchísimos más riesgos. Hay menor masa muscular, menor fuerza muscular. A los 70 años la fuerza habrá disminuido un 30%. Es considerable. Ahora vemos ahí un adulto mayor que tiene un cuerpo atlético y sin embargo, a pesar de lo atlético que se ve que de todas maneras ya hay un escurrimiento de la piel, que es normal.
el patrón de actividad muscular es proximal, hay más fuerza en los brazos y en las piernas, hay aumento de la base de sustentación, el índice de masa corporal y la sarcopenia genera un riesgo de caída en el paciente. Entonces es un paciente que generalmente su índice de masa corporal disminuye, ¿sí? Y si analizamos el cuerpo de un adulto mayor, vemos que lo único que aumenta es su perímetro abdominal, pero lo que son sus piernas y sus brazos tienden a ser muy delgados. Aparte de todo, pues hay cambios posturales. Nos fijamos aquí, por ejemplo, esta mujer que poco a poco con el tiempo, esos que dicen, no, pero es que tan raro esta mujer tan alta que era yo, porque la veo tan chiquita ya. Pues resulta que es normal porque la misma edad hace que la persona con el tiempo se vaya encorvando, ¿sí? Aumenta el riesgo de demencia y cuando hay demencia, pues aumenta el riesgo de caída al doble. Vamos a quitar un pie con juanete y pues el juanete también genera inestabilidad en la marcha de las personas y problemas cardíacos. Ahora están los factores externos, como cuáles. Entonces está el medio ambiente, está la ausencia de barras de sujeción, por ejemplo, cuando no hay barandas o barandales en los baños, en los corredores, por ejemplo, cuando va a ir al baño a hacer sus necesidades, cuando hay un adulto mayor en casa, es mejor que haya donde él se pueda agarrar, donde se pueda sujetar, ¿sí? Hay tapetes sueltos y un tapete suelto puede generar una caída en un paciente. Las alfombras también, los cables sueltos, el piso si está resbaloso o si el piso está nivelado. Entonces hay muchos factores externos que pueden llevar a la persona a una caída. Hay que evaluar qué, si el paciente vive solo, si el paciente ya tiene debilidad muscular y si tiene alteraciones en la marcha. Entonces, si encontramos esos tres factores, todos en uno, definitivamente es un paciente que ya no puede vivir solo. Tiene muchísimos riesgos para caer, lesionarse e incluso morir. Sí, entonces vemos que dentro de los riesgos, pues hay déficit visual, está la edad como tal y las caídas previas. Entonces es una persona que si ya ha presentado caídas, posiblemente se puede volver a caer y pues cada vez va a ser peor porque la lesión pues va a aumentar y va a disminuir como tal, por ejemplo, la masa muscular, va a disminuir todo el proceso de salud de la persona, entonces se va a enfermar más. Y pues, ¿qué actitud debemos tomar? Entonces, la idea no es que seamos indiferentes ante esa situación. La idea de este curso es que tengamos como la conciencia de saber que un adulto mayor tiene unos riesgos y pues que esos riesgos hacen que esta persona esté muchísimo más vulnerable. Que entendamos que cuando un paciente no es capaz, cuando lo estamos movilizando, que a veces uno dice es que no se colabora, no es que no quiera, es que en realidad está limitado. Sí, y lo digo pues por experiencia propia, porque uno muchas veces lo llegó incluso a pensar. Uno decía, bueno, ¿será que es que en realidad sí está tan mal o será que es que no quiere colaborar? Sí, encontraremos pacientes rebeldes, abuelitos, poco colaboradores. Muchas veces son también pacientes, o encontraremos pacientes que quieren colaborarse, que quieren ayudarse, pero de alguna manera pues no se colabora, no es porque no quiera, es porque no puede. Profe, pero es que uno a veces llega a esos pensamientos por lo que, por ejemplo, uno los deja solo y uno los ve queriendo levantarse o se levanta muchas veces solos. Y entonces cuando uno sí ya quiere colaborarles a ellos, entonces ellos así es echarse al piso o es a botarse, ¿sí? Sí, lo que pasa es que son conductas muy normales por su mismo déficit neurológico. Pero recordemos que es que el problema no es solamente físico, ellos también tienen un problema neurológico. Entonces muchas veces ni siquiera entienden, ¿sí? Ahí
El que puede entender más somos nosotros mismos. Entonces, lo que usted dice es muy cierto. Uno los va a movilizar y no se colaboran, no ayudan, pero va y déjelo solo usted 5 minutos y verá que cuando se da cuenta se están levantando. Sí, pero son muchas veces tienden a ser hasta involuntarios. Quiere decir que el paciente ni se está dando cuenta de lo que está haciendo y pues está muy relacionado con su mismo déficit cognitivo, con su mismo déficit y con déficit conductual, con sus limitaciones físicas, con sus enfermedades de base. Sí, y pues eso es lo que quiero que de pronto entendamos. Por eso es que cuando trabajamos con la parte geriátrica, con todo lo que es gerontología, tenemos que llenarnos demasiado de paciencia, porque son pacientes que no, a veces son muy poco colaboradores y muchas veces no es porque no quieran, es porque su mismo estado de salud hace que su comportamiento se dé de esa manera. Sí, pero sí entiendo muy bien lo que dice Johnny. Sí, pacientes, déjenlos 5 minuticos solo si viera que han hecho las 1000 gracias. Ahora, es normal, por ejemplo, ver los pacientes que hacen popó y se sacan el popó y lo guisan por todos lados, o que saben que tienen pañal y sin embargo sacan el chichi para orinar. En fin, son cosas que son más como de llenarnos de esa paciencia y tratar de comprender un poco. Más que como nosotros estamos jóvenes, a veces uno dice, "Uy, pero es que definitivamente no le ponen como la lógica a las cosas, estos abuelos no se colaboran". Pero también hay pacientes que son muy colaboradores, los vamos a encontrar de todo, ¿sí o no? Uy, sí, eso sí, hay pacientes a veces que me dicho, no se dejan ni hacer nada, porque venga, mamita, yo lo hago, yo puedo, tranquila, vaya, termine con tal cosa, sí. Sí, hay de todo, eso sí es cierto. Hay de todo y pues con quien más debemos llenarlos de paciencia son precisamente los que poco colaboran. Entonces puede haber una actitud colaborativa. Igual, pues tenemos un trabajo en equipo. Entonces, allá en el geriátrico, pues no sé cuántos habrán, 2, 3 personas cuidando. Sí, en realidad, pues sí sé que hay sobrecarga de labores, muchas personas para muy poco personal, y pues a veces no dan abasto para tanto trabajo. Sí, pero pues ahí ya vienen juegos por lo de la manera de cómo organizarnos de la mejor forma para poder al menos tratar de cumplir con lo básico para esos pacientes. En situaciones de alerta, entonces, ¿qué vamos a evaluar? Las causas, las circunstancias y las consecuencias. ¿Cuál es la finalidad? Prevenir nuevas caídas. ¿Y qué pasa si prevenimos nuevas caídas? Pues vamos a evitar que haya complicaciones, que un paciente de pronto se nos muera, de pronto incluso complicaciones legales. Sí, no falta de pronto a familias que son muy problemáticas, donde usted a veces se siente entre la espada y la pared, donde incluso no dejan opinar. Sencillamente ellos tienen la razón y no se puede decir absolutamente nada. Entonces vamos a ver un ejemplo. Una anciana con artrosis y neuropatía diabética. La neuropatía diabética hace que la persona no tenga casi sensibilidad en los miembros inferiores. Esos son factores intrínsecos. Va caminando descalza por el pasillo. El pasillo es el factor extrínseco. Mientras se dirige al cuarto de baño por la noche. ¿Cuál es el factor circunstancial aquí para que la persona se pueda caer? Entonces, ese es ir al baño. El factor intrínseco son las enfermedades de base y el factor extrínseco es andar descalzo. ¿Qué podría pasarle a esta señora mientras va al baño? Entonces, ¿qué le podría Hablar y caerse, tropezarse, mejor dicho, tantas cosas. tropezarse, caerse, si se cae de... Golpearse contra la pared, Dios mío. Exacto, si se cae de pronto de lado, se puede fracturar la cadera. Si se cae de frente o de cabeza, se puede generar un trauma craneoencefálico. Pues
por su mismo estado de vulnerabilidad, es una persona que puede fallecer incluso en el mismo momento. El mismo susto la lleva a generar un paro o un infarto, ¿sí? O sea, son muchas las cosas que le pueden suceder a una persona en medio de una situación, y más en una persona con problemas de vulnerabilidad. Entonces, por eso es importante evaluar causas, circunstancias y consecuencias, ¿sí? La frecuencia, lugares cerrados en la casa, un 62%, de caídas, y en la vía pública un 26%. Dentro de la casa, en la habitación un 27%, en el patio un 21%, en el baño 14%, escaleras 13%, sobre todo bajando, y en la cocina un 10%. Hace unos años, en un barrio donde yo vivía aquí en San Gil, había una familia donde la nona vivía con ellos, la abuela. Ella pues ella se quedaba todos los días en la casa haciendo los quehaceres de la casa normal. Un buen día, estando en el patio colgando ropa, la señora se enredó, se tropezó con una escalera, cayó y se dio un golpe en la cabeza. Ahí la señora quedó muerta inmediatamente. Pues cuando llegó la familia al mediodía del almuerzo, a la hora del almuerzo, la encontraron allá pues sola. Sí, la otra tendría unos 70 años en ese entonces. La encontraron sola, muerta, con un hematoma en la cabeza, y pues debió haber sido muy traumático para la familia haber encontrado esa escena. Entonces, fijémonos que muchos accidentes, la mayoría son en la casa, un 62%, y pues son accidentes domésticos que se pueden haber prevenido de alguna manera. Pacientes hospitalizados también se pueden caer, por eso es importante, si por ejemplo ustedes cuidan un paciente en el hospital, estar pendiente de las barandas. Son pacientes que tienen debilidad generalizada, más o menos un 31%. Hay peligros ambientales igualmente. No hay buena iluminación, ¿sí? Generalmente en la noche se apagan las luces. Hay hipotensión ortostática en un 16%, todo lo que de pronto incluso a nosotros nos ha pasado, estamos acostados, nos levantamos rápido y nos mareamos. Eso es hipotensión ortostática. La causa de la es una enfermedad aguda, alteraciones en la marcha, algunos medicamentos que producen mareo, vértigo, y algunas causas desconocidas. ¿Cómo se previene? Por ejemplo, si es un paciente que todavía puede caminar, entonces la actividad que más favorece la caída es precisamente caminar. Por lo tanto, pues debemos prestar atención a lo que rodea a esa persona al caminar, para que no factores extrínsecos como por ejemplo un cable o no sé, algo que esté en el piso, pues haga caer a la persona. Sí, son factores prevenibles. Las caídas constituyen uno de los síndromes geriátricos más importantes por su elevada incidencia y especialmente por las repercusiones que van a provocar en la calidad de vida de un anciano e incluso del mismo cuidador. Entonces, no es lo mismo yo tener a mi cuidado una persona que camina y se moviliza a una persona que está recién operada, ¿sí? Y pues, al igual, como les decía, son muchas veces causas que se pueden prevenir de alguna manera. Entonces, ¿qué vamos a prevenir? La lesión más frecuente, como les decía, es la fractura de cadera, ¿sí? Casi siempre genera equimosis, que es el morado, una contusión y una fractura no expuesta, que es el 87% de los casos. Y pues, si nos fijamos siempre la fractura o rotura, vean, aquí por ejemplo el paciente no necesariamente cayó de lado, cayó de rodilla y se le fracturó el hueso del fémur. Las caídas son el 30% de la causa de muerte en mayores de 65 años. Aquí vemos una persona ya con una fractura de cadera operada, ¿sí? Y pues el 25% de estos pacientes quedan funcionalmente dependientes, o sea, es bastante, o sea que de cada 100 pacientes que se caen,
25 quedan totalmente dependientes del cuidado de otra persona. Entonces, ¿qué nos llevamos nosotros? Factores de riesgo, prevención, valoración médica. ¿Cómo lo prevenimos? Conociendo el entorno. Es importante que el paciente conozca todo el entorno donde él se mueve para saber dónde pueden haber riesgos y dónde no, sobre todo pues, cuando el paciente todavía es funcional. Entonces vamos a ver este video, fisioterapia a tu alcance, cómo podemos ayudar. Aquí vamos a ver 10 consejos muy útiles que os ayudarán a evitar las caídas de los más mayores. Que una caída no tenga mayores consecuencias en alguien como tú y como yo. Sin embargo, si tienes más de 60 años, una simple caída puede trascender en una fractura de gravedad. Y no hay nada peor en esta vida que no moverse. El simple hecho de quedarse horizontal durante largos periodos en la cama produce pérdidas de masa muscular, pérdida de densidad ósea, problemas intestinales e incluso problemas respiratorios. Estos efectos negativos se amplían aún más en gente de avanzada edad, pudiendo incluso quedar encamado de por vida tras una grave fractura. Pero no vamos a ponernos en la peor situación. Es por ello que hoy aprenderemos a reducir los riesgos de caída mediante el sentido común y la adaptación del medio donde viva la persona. Consejos. Elimina cualquier obstáculo en casa. Juguetes, manuales y, sobre todo, no dejes nada tirado por cualquier sitio. Entra al baño, movilidad, suelo antideslizante y agarraderas para entrar y liberar son buenas soluciones. Es preferible la instalación de un plato de ducha a la bañera tradicional. Camina siempre en casa y en la calle por zonas bien iluminadas. No corras el riesgo de levantarte mortalmente e ir al baño tocando las paredes. Evita las escaleras y usa el ascensor siempre que esté disponible. Ten cuidado con las barreras arquitectónicas de la casa. Un bordillo inadvertido puede ser el peor enemigo. Evita terrenos con arena y barro. En la medida de lo posible, evita grandes concentraciones de gente. A los cascados, el metro en hora punta. Camina a una velocidad prudente y, si puedes, acompañado por otras personas. Ten cuidado con la medicación y lee bien los prospectos. Hay medicamentos que pueden aturdir y provocar somnolencia. Un colocado muy cerrado y drogado es el mejor aliado contra las caídas. Ten cuidado al entrar y salir de los vehículos, sobre todo en autobuses, donde el conductor no suele respetar a sus pasajeros. Simplemente haz uso del sentido común y piensa en el riesgo potencial de cada situación, tanto para vuestros seres queridos como para vosotros mismos. Bueno, entonces, vamos a dejar hasta aquí, porque pues ya vienen otros síndromes geriátricos. Sin embargo, al que se hace más énfasis es precisamente a esto, que es el riesgo de caídas. Es el que genera más impacto, ¿sí? Bueno, hay otro que también, que es el de lesiones por presión, el riesgo de lesiones por presión, pero el de caídas siempre es el que va a generar un impacto mayor en la calidad de vida de un adulto mayor. ¿Listo? Entonces, pues de esta manera damos por finalizada la primera sesión y mañana continuaremos hablando de los otros síndromes geriátricos y creo que alcanzamos a entrar un poco a profundizar el tema de la polifarmacia, todo el tema de lo que son los medicamentos que pues le estamos dando a los pacientes y pues cómo se debe manejar pues para evitar de pronto daños a largo plazo en el paciente. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos por su atención. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua.
Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.